Estamos preparándonos para la celebración del Domund. Un año más llega el Domingo Mundial de las Misiones y por lo tanto para toda la Iglesia Universal es una ocasión de reflexionar sobre nuestra conciencia y nuestras actividades misioneras, y aquí en Guatemala también las obras misionales pontificias, pero todos los esfuerzos misioneros de la Iglesia, pues estamos convocados a que este sea un lugar y un momento, el del Domund, que nos llame a todos a participar, a comprometernos en la labor misionera de la Iglesia. Llamados a hacer que la palabra de verdad resplandezca. La celebración de la Jornada Misionera Mundial de este año adquiere un significado especial. La celebración del 50 aniversario del comienzo del Concilio Vaticano II, la apertura del Año de la Fe y el Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización contribuyen a reafirmar la voluntad de la Iglesia de comprometerse con más valor y celo en la misión adyentes para que el Evangelio llegue hasta los confines de la tierra. El Concilio Ecuménico Vaticano II, con la participación de tantos obispos de todos los rincones de la tierra, fue un signo brillante de la universalidad de la Iglesia, reuniendo por primera vez a tantos padres conciliares procedentes de Asia, África, Latinoamérica y Oceanía. Obispos misioneros y obispos autóctonos, pastores de comunidades dispersas entre las poblaciones no cristianas que han llevado a las sesiones del concilio la imagen de una iglesia presente en todos los continentes y que eran intérpretes de las complejas realidades del entonces llamado Tercer Mundo. Ricos de una experiencia que tenían por ser pastores de las iglesias jóvenes y en vías de formación, animados por la pasión de la difusión del reino de Dios, ellos contribuyeron significativamente a reafirmar la necesidad y la urgencia de la evangelización adyentes y de esta manera llevar al centro de la eclesiología la naturaleza misionera de la Iglesia. Para nosotros el Domund siempre significa la búsqueda de la comunión para la misión, como lo indica nuestro plan diocesano. Ahora que estamos trabajando las Santas Misiones Populares, pues este medio o esta motivación que vamos a tener nos va a ayudar un poco a fomentar la conversión y un poco responder también a lo que es la fe, fortalecer la fe en nuestras comunidades parroquiales. Eclesiología misionera. Hoy, esta visión no ha disminuido, sino que por el contrario, ha experimentado una fructífera reflexión teológica y pastoral, a la vez que vuelve con renovada urgencia, ya que ha aumentado enormemente el número de aquellos que aún no conocen a Cristo. Los hombres que esperan a Cristo son todavía un número inmenso, comentó el beato Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris Missio sobre la validez del mandato misionero y agregaba: no podemos permanecer tranquilos pensando en los millones de hermanos y hermanas redimidos también por la sangre de Cristo, que viven sin conocer el amor de Dios. En la proclamación del Año de la Fe, también yo he dicho que Cristo, hoy como ayer, nos envía por los caminos del mundo para proclamar su evangelio a todos los pueblos de la tierra. Una proclamación que, como afirmó también el siervo de Dios Pablo VI en su exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, no constituye para la Iglesia algo de orden facultativo.
está de por medio el deber que le incumbe por mandato del Señor, con vista a que los hombres crean y se salven. Sí, este mensaje es necesario, es único, de ningún modo podría ser reemplazado. Necesitamos, por tanto, retomar el mismo fervor apostólico de las primeras comunidades cristianas que, pequeñas e indefensas, fueron capaces de difundir el Evangelio en todo el mundo, entonces conocido mediante su anuncio y testimonio. Así no sorprende que el Concilio Vaticano II y el magisterio posterior de la Iglesia insistan de modo especial en el mandamiento misionero que Cristo ha confiado a sus discípulos y que debe ser un compromiso de todo el pueblo de Dios, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos. El encargo de anunciar el Evangelio en todas las partes de la tierra pertenece principalmente a los obispos, primeros responsables de la evangelización del mundo, ya sea como miembros del colegio episcopal o como pastores de las iglesias particulares. Ellos, efectivamente, han sido consagrados no solo para una diócesis, sino para la salvación de todo el mundo, mensajeros de la fe que llevan nuevos discípulos a Cristo y hacen visible el espíritu y el celo misionero del pueblo de Dios, para que toda la diócesis se haga misionera. Desde la diócesis de Huehuetenango, la experiencia que llevamos en la misión, pues es una experiencia desde esa diócesis local y que está prácticamente o se lleva a cabo desde los programas que tenemos. Llevamos 4 programas, llevamos el programa de evangelización y desde ese programa de evangelización tenemos 3 ministerios, que es el ministerio de enviados, donde se va a visitar a familias o se va a visitar comunidades para llevar el anuncio del Evangelio y para invitar también a personas que sean de otra secta o de otra religión, pues no para convencerlos, sino que para llevarles este anuncio del Evangelio. Y tenemos el ministerio de vitalizadores, que es prácticamente para aquellas personas que ya han hecho esta experiencia de Jesús en su vida, pero que es para fortalecerla. La prioridad de evangelizar. Para un pastor, pues, el mandato de predicar el Evangelio no se agota en la atención por la parte del pueblo de Dios que se le ha confiado a su cuidado pastoral, o en el envío de algún sacerdote laico o laica fidei donum. Debe implicar todas las actividades de la iglesia local, todos sus sectores y, en resumidas cuentas, todo su ser y su trabajo. El Concilio Vaticano II lo ha indicado con claridad y el magisterio posterior lo ha reiterado con vigor. Esto implica adecuar constantemente estilos de vida, planes pastorales y organizaciones diocesanas a esta dimensión fundamental de ser iglesia, especialmente en nuestro mundo que cambia de continuo. Y esto vale también tanto para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólicas, como para los movimientos eclesiales. Todos los componentes del gran mosaico de la Iglesia deben sentirse fuertemente interpelados por el mandamiento del Señor de predicar el Evangelio, de modo que Cristo sea anunciado por todas partes. Nosotros los pastores, los religiosos, las religiosas y todos los fieles en Cristo debemos seguir las huellas del apóstol Pablo, quien, prisionero de Cristo para los gentiles, ha trabajado, sufrido y luchado para llevar el Evangelio entre los paganos sin ahorrar energías, tiempo y medios para dar a conocer el mensaje de Cristo. Hoy también la misión Adyentes debe de ser el horizonte constante y el paradigma de todas las actividades eclesiales, porque la misma identidad de la Iglesia está constituida por la fe en el misterio de Dios, que se ha revelado en Cristo
para traernos la salvación y por la misión del testimoniarlo y anunciarlo al mundo hasta que Él vuelva. Como Pablo, debemos dirigirnos hacia los que están lejos, aquellos que no conocen todavía a Cristo y no han experimentado aún la paternidad de Dios, con la conciencia de que la cooperación misionera se debe ampliar hoy con nuevas formas para incluir no solo la ayuda económica, sino también la participación directa en la evangelización. La celebración del Año de la Fe y el Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización serán ocasiones propicias para un nuevo impulso de la cooperación misionera, sobre todo en esta segunda dimensión. Una participación que va a pasar pues de diferentes maneras, puede pasar ciertamente en la oración, puede pasar en la colaboración económica para el sostenimiento de actividades misioneras, pasa por el llamar y pedir al Señor por las vocaciones misioneras en nuestra iglesia. Somos una iglesia que hemos pasado de ser una iglesia importadora de misioneros a una iglesia exportadora de misioneros, y creo que eso es una gran riqueza, pero a la vez un gran compromiso para nuestra iglesia. La fe y el anuncio. Yo pienso que no estamos en Guatemala en un punto como para ponernos a defender la fe, en la apología, sino a suscitarla, y esa fe se suscita a través del anuncio, a través de la escucha de la palabra, y eso entra precisamente en la nueva evangelización, entra en la tarea misionera de la iglesia. Por lo tanto, este Domingo Mundial de las Misiones, este octubre misionero, como el mensaje del Papa lo dice, tiene que ayudarnos a integrar las diversas experiencias de iglesia, las diversas experiencias misioneras, las diversas experiencias de evangelización en un único proyecto que busque precisamente de suscitar la fe, de alimentar la fe, y como dice el Papa en la Redentoris Missio, la fe se fortalece dándola. El afán de predicar a Cristo nos lleva a leer la historia para escudriñar los problemas, las aspiraciones y las esperanzas de la humanidad que Cristo debe curar, purificar y llenar de su presencia. En efecto, su mensaje es siempre actual. Se introduce en el corazón de la historia y es capaz de dar una respuesta a las inquietudes más profundas de cada ser humano. Por eso, la Iglesia debe ser consciente en todas sus partes de que el inmenso horizonte de la misión de la Iglesia, la complejidad de la situación actual, requieren hoy nuevas formas para poder comunicar eficazmente la palabra de Dios. Esto exige, ante todo, una renovada adhesión de fe personal y comunitaria en el Evangelio de Jesucristo, en un momento de cambio profundo como el que la humanidad está viviendo. En efecto, uno de los obstáculos para el impulso de la evangelización es la crisis de fe, no solo en el mundo occidental, sino en la mayoría de la humanidad, que no obstante tiene hambre y sed de Dios y debe ser invitada y conducida al pan de vida y al agua viva, como la samaritana que llega al pozo de Jacob y conversa con Cristo. Como relata el evangelista Juan, la historia de esta mujer es particularmente significativa. Encuentra a Jesús que le pide de beber. Luego le habla de una agua nueva, capaz de saciar la sed para siempre. La mujer al principio no entiende, se queda en nivel material, pero el Señor la guía lentamente a emprender un camino de fe que la lleva a reconocerlo como el Mesías. A este respecto, dice San Agustín, después de haber acogido en el corazón a Cristo Señor, ¿qué otra cosa hubiera podido hacer esta mujer sino dejar el cántaro y correr a anunciar la buena noticia? El encuentro con Cristo como persona viva, que colma la sed del corazón,
no puede dejar de llevar el deseo de compartir con otros el gozo de esta presencia y de hacerla conocer, para que todos la puedan experimentar. Nuestro trabajo pastoral allá consiste actualmente en Santas Misiones Populares, se está apoyando a nivel de parroquias. Es un trabajo que ha venido a fortalecer sobre todo el área de misiones y luego el apoyo también de las obras misionarias pontificias que está siendo muy significativo gracias a todo el material que nos están ofreciendo. Y pues nos da los lineamientos de trabajo también a nivel de áreas pastorales como las que tenemos ya indicadas. Esto nos ha venido a beneficiar y a abrir campos también de cómo podemos ir sirviendo en nuestra iglesia, cómo podemos colaborar también con los niños misioneros, los jóvenes e incluso los adultos. Es necesario renovar el entusiasmo de comunicar la fe para promover una nueva evangelización de las comunidades y de los países de antigua tradición cristiana que están perdiendo la referencia de Dios, de forma que se pueda redescubrir la alegría de creer. La preocupación de evangelizar nunca debe quedar al margen de la actividad eclesial y de la vida personal del cristiano, sino que ha de caracterizarla de manera destacada, consciente de ser destinatario y al mismo tiempo misionero del Evangelio. El punto central del anuncio sigue siendo el mismo: el querigma de Cristo muerto y resucitado para la salvación del mundo, el querigma del amor de Dios absoluto y total para cada hombre y para cada mujer, que culmina en el envío del Hijo eterno y unigénito, el Señor Jesús, quien no rehusó compartir la pobreza de nuestra naturaleza humana, amándola y rescatándola del pecado y de la muerte mediante el ofrecimiento de sí mismo en la cruz. En este designio de amor realizado en Cristo, la fe en Dios es ante todo un don y un misterio que hemos de acoger en el corazón y en la vida, y del cual debemos estar siempre agradecidos al Señor. Pero la fe es un don que se nos ha dado para ser compartido. Es un talento recibido para que dé fruto. Es una luz que no debe quedar escondida, sino iluminar toda la casa. Es el don más importante que se nos ha dado en nuestra existencia y que no podemos guardarnos para nosotros mismos. Yo creo que desde el momento en que Jesús a nosotros nos ha mandado a que vayamos y proclamemos el Evangelio y compartamos la buena noticia de la salvación con todos, ha dejado en el corazón mismo de la iglesia verdaderamente esta fuerza del Espíritu, que hace que la palabra de Dios no descanse, no duerma, sino que siga manifestándose y compartiéndose. En nuestra iglesia latinoamericana, el llamado de los obispos en aparecido a un despertar misionero dentro de la iglesia, la gran misión continental, ha hecho que verdaderamente todas nuestras comunidades, nuestras aldeas, nuestras parroquias, nuestras diócesis hayan tenido un nuevo despertar, que junto con la iniciativa de todos los tiempos de la iglesia, de las misiones, pues ha venido de alguna manera a sacudirnos espiritualmente y nos ha hecho verdaderamente sentirnos antorchas vivas que llevan esta luz de la palabra de Dios, esta luz de la vida nueva en Cristo. El anuncio se transforma en caridad. ¡Ay de mí si no evangelizase!, dice el apóstol Pablo. Estas palabras resuenan con fuerza para cada cristiano y para cada comunidad cristiana en todos los continentes. También en las iglesias en los territorios de misión, iglesias en su mayoría jóvenes, frecuentemente de reciente creación. El carácter misionero se ha hecho una dimensión connatural, incluso cuando ellas mismas aún necesitan misioneros. Muchos sacerdotes religiosos y religiosas de todas partes del mundo, numerosos laicos y hasta familias enteras dejan sus países, sus comunidades locales y se van a otras iglesias para testimoniar y anunciar el nombre de Cristo, en el cual la humanidad encuentra la salvación. Se trata de una expresión de profunda comunión, de un compartir y de una caridad entre las iglesias, para que cada hombre pueda escuchar o volver a escuchar el anuncio que cura
y así acercarse a los sacramentos, fuente de la verdadera vida. Junto a este gran signo de fe que se transforma en caridad, recuerdo y agradezco a las obras misionales pontificias, instrumento de cooperación en la misión universal de la Iglesia en el mundo. Por medio de sus actividades, el anuncio del Evangelio se convierte en una intervención de ayuda al prójimo, de justicia para los más pobres, de posibilidad de instrucción en los pueblos más recónditos, de asistencia médica en lugares remotos, de superación de la miseria, de rehabilitación de los marginados, de apoyo al desarrollo de los pueblos, de superación de las divisiones étnicas, de respeto por la vida en cada una de sus etapas. Queridos hermanos y hermanas, invoco la efusión del Espíritu Santo sobre la obra de la evangelización adyentes y en particular sobre quienes trabajan en ella, para que la gracia de Dios la haga caminar más decididamente en la historia del mundo. Con el beato John Henry Newman quisiera implorar: acompaña, oh Señor, a tus misioneros en las tierras por evangelizar. Pon las palabras justas en sus labios, haz fructífero su trabajo. Que la Virgen María, Madre de la Iglesia y estrella de la evangelización, acompañe a todos los misioneros del Evangelio. Benedicto XVI.